Bueno, y tenemos el honor de estar en comunicación con el doctor Pedro Luis Barcia, quien fuera el presidente de la Academia Argentina de Letras y presidente de la Academia Nacional de Educación. El doctor Barcia ha recibido la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo le va, profesor? Mi nombre es Elisa. ¿Cómo anda? Bien, Elisa, muchísimo gusto en escucharlas. Bueno, lo mismo digo, profesor, siempre es un placer para nosotros tener a alguien de su calibre con nosotras y lo hacemos con mucho gusto. Los piropos son de los caballeros a las damas, no al revés, de modo que no insiste en esto. Bueno, no insisto. Profesor, usted ha recibido, creo que por cuarta vez, una distinción en el Senado de la Nación. Quería... sí, por tercera vez. Ah, no, también comprendiendo los libros, y tiene razón Elisa, comprendiendo los libros porque publiqué un mapa de sitios electrónicos confiables, asistido por dos bibliotecarias para rescatar la función de la bibliotecaria que estaba postergada en la estructura educativa actual, una asistente de la Biblioteca de Letras y otra Biblioteca de Educación, y es un mapa que tiene por interés el proponer al chico vías de búsqueda, porque la maestra dice investiguen con un verbo excesivo que es del CONICET, y el pibe no investiga, sino que busca, rastrea, lo que sea, pero no investiga habitualmente. Dice, busquen dónde nació, investiguen dónde está Garibaldi, y los manda al mare magnum de Internet, y como sabemos, Internet suele saltar a primera veces no lo mejor, sino lo peor, y el pibe copia eso con el corte de tijera del visor, del cursor, ¿cierto? Y pega como la salita rosa hacia atrás, corta y pega y presenta el trabajo. Lo que acá se hace en este librito, que además tiene versión electrónica y tiene versión para celulares, que mucha gente lo está aplicando para consultas, te dice qué sitios son más confiables, más serios, más citables en Internet respecto de historia, de geografía, de espeleología, de comunicación. Entonces le evita mucho trabajo, mucha pérdida de tiempo al chico, y le da la seguridad de que no son sitios refritados, porque viste lo que es el mundo de la red, donde una cosa copia a la otra y al final son de copias. Entonces esto va a fuentes originales, serias. Esto lo premiaron inicialmente. Claro. Y después un libro se llama La comprensión lectora, que ha tratado de solucionar, como siempre hacen en mis libros, van a tender a asistir con una voluntad de asistencia caritativa intelectual, las dificultades que tenemos. Entonces, tenemos un 52% de chicos que egresados del secundario no entiendan lo que leen, pero además es más grave, no pueden exponer durante 5 minutos una idea y tienen pésima ortografía. Las tres cosas, producto de nuestro sistema. Entonces, todo el mundo se rasga las vestiduras, vive citando estas estadísticas de PISA y cometen lo que llama el Papa en Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium dice en el punto 96 que hay un pecado que es el abriaqueísmo. El abriaqueísmo es un pecado muy argentino. Esa gente que te dice habría que hacer tal cosa, y da trabajo a otros y nunca asume ninguna responsabilidad. Es decir, no se moja porque no se mete al río. No te cito el refrán español que es muy grosero, ¿cierto? Pero no se moja lo que corresponde porque no se mete al río. Entonces, esto es un pecado porque en realidad un intelectual, un profesor, un docente, lo que tiene que hacer es ayudar a solucionar un problema y no decirte que otro lo haga. Entonces, mi vocación siempre ha sido de servicio en este sentido, limitada, como se quiera, pero de servicio. Entonces, frente a esta situación desgraciada de la incomprensión lectora, interrúmpanme cuando quieran, sí. Dice Pedro Barcia, yo me asumo y me atengo a la sentencia de Confucio. Confucio dice, cuando te rodeen las tinieblas, no insultes a la oscuridad, aprende una vela. Y yo prendí esta vela que sale ahora a la venta dentro de poco, con una carpeta para inicial, o sea que los chiquilines, los gurises de primaria, en torno a la mesita, pueden ir trabajando ejercicios de comprensión de situaciones y escenas que se presentan, porque después 7 boletines para trabajo de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar es un instrumento de cambio para mejorar la situación, y en segundo lugar rompe con toda la bibliografía persistente, que únicamente entiende la comprensión a partir de los textos escritos, lo que es una barbaridad, porque quiere decir que tus hijos, mis hijos, hasta los 7 años no comprendieron nada. Cuando empiezan a esforzarse a comprender a lectura y escritura, empiezan a comprender. Es un mamarracho.
cuando la madre le dice con el dedo que no al chico o le hace seña que haga silencio, es una comunicación de un lenguaje no verbal y por lo tanto tiene que haber una comprensión por parte del chico. Cuando ve que hay un nene en la figurita que indica que los papeles tienen que ir dentro del cesto, es un lenguaje icónico que también el chico aprende y está comprendiendo. Cuando la madre le dice lavate los pies, es una orden, no tiene nada que ver con la escritura, es una orden oral, el lenguaje oral, que es el 90% de la vida de las personas, y sin embargo está postergado en la enseñanza de primaria y secundaria del país, y no te digo en la universidad, donde casi todo es escrito. Entonces, hay tres lenguajes, tres formas de comunicación previas a la escritura, y lo que estamos rescatando acá es que toda comprensión, todo acto de comprensión comienza cuando el chico empieza a tener conciencia, conocimiento y asocia cosas. Entonces, y además, esta comprensión es un hecho fundamental para toda la vida. No se trata de que el chico no comprenda lo que lee únicamente, sino que a veces no comprende textos elementales como una consigna de trabajo y pierde un empleo por eso, o cómo llenar un formulario. Entonces, el hecho de la comprensión es uno de los ejes de atención que he puesto ahí, y este librito contribuye. Estoy preparando otro, solamente me acaban de mandar un WhatsApp ahora, que yo escribo con G, no escribo con W, yo escribo WhatsApp, ¿cierto? Para castellanizarlo más al gringuismo. Pues cuando me acaba de escribir una colega diciéndome cuando presento el libro que yo anuncié en una conferencia que di sobre Finlandia el lunes en la UADE, respecto de el método de casos. Vos conocés muy bien, porque has estado trabajando a niveles universitarios y en posgrado, que la Escuela de Negocios de Harvard inventó el método del caso. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que estamos haciendo, que estoy haciendo? Es llevar el método de caso a ejercicio de primaria y de secundaria. Buenísimo. Es decir, se toma un caso del pasillo, del bullying, del recreo, de una incomprensión o una confrontación que se aula o en la familia o en la calle, y se lleva al aula y se desarrolla el caso que tiene la potencia de explicitar una serie de capacidades que otras formas de metodología no aprenden. Entonces, esto todavía no ha sido considerado por el Senado, pero los dos libros anteriores sí, después un diploma de honor por mis aportes a la cultura argentina, y ahora esta mención de honor por la educación. Doctor Barcia, ¿qué tal? Catalina Castro soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Me interesó mucho y no llegué a escuchar el nombre del primer libro que tenía el compendio de las búsquedas seguras y ricas y profundas en Internet. Se llama Mapa de Sitios Electrónicos Confiables. Vos entrás, y te lo digo para los auditores, que serán miles que ustedes tienen en el programa, www. Es el sitio, ahora viene de la Academia de Educación, que es acaedu.edu.ar, www.acaedu.edu.ar. Vos entrás y entrás en publicaciones, y en publicaciones te vas a encontrar todo el material que hemos hecho digitalizado, y entras en el texto que se llama Mapas de Sitios Electrónicos Confiables, y tenés dos versiones, una versión PDF común y una versión para celulares. Perfecto, bárbaro, gracias. Profesor, usted habló recién de la educación en Finlandia, y leíamos una nota que nos interesó mucho aquí en la radio antes en la semana, y hablaba de que había una tendencia de no tener más materias, como claustros de materias matemáticas, historia y demás, sino como que se iba a hacer un abordaje más interdisciplinario hacia la educación. Sí, para eso vos necesitas una maestra muy bien preparada, porque la interdisciplinariedad indica una capacidad de articulación fluida entre distintos ámbitos del conocimiento, y nuestras maestras realmente no están en ese nivel. Claro. Si por algo tiene que comenzar la educación argentina para retomar el vuelo que tuvo en su estado deteriorado en que está, es la formación de las maestras, que es muy mala. La materia argentina, digamos, que aspira a ser maestra es buena, y la educación que recibe es pésima. Entonces, precisamente antes que yo hablara, expuso una finlandesa que es especialista en innovación
educación en escuelas, y ellos empezaron en el año 80 a subir en educación, que estaba todavía muy desperdigada su labor, y empezaron a aplicar innovaciones, y una de las últimas que están aplicando es articular más bien temas centrales, focales, en torno a los cuales juegan distintas disciplinas. Ahora, en los mismos años 80, que ellos empezaban a subir la cuesta de la educación a donde llegaron con felicidad en el 2003, en el mismo año 80 nosotros comenzamos por el otro lado a descender en caída vertiginosa nuestra educación. Nosotros tuvimos antes que ellos el desarrollo de estos centros de atención, de estos nódulos que llamamos unidades temáticas, e inclusive desarrollamos no únicamente la materia por unidades temáticas, sino todo un área de materias a partir de un texto determinado. Pongamos Edipo Rey, pues sabés, vos veías historia, veías el problema del complejo de Edipo desde psicología de cuarto año, veías lo que puede hacer la visión mitológica sintética de situaciones humanas permanentes. Todo eso lo practicamos, yo lo he practicado con los profesores compañeros del Liceo Militar en 1975, 80, en el Liceo de La Plata, en el Colegio Nacional de La Plata. Y después la característica que tenemos de haber avanzado mucho antes que todos en América, en esto lo perdimos. Lo dejamos, ¿por qué? Porque tenemos una tendencia neofílica, un entusiasmo por lo último que sale, y abandonamos lo que nos está yendo bien. Es como cambiar de novio permanentemente. Al final nunca concretás nada ni tenés descendencia porque no tenés tiempo de tenerla. Entonces, la propuesta mía es que no se puede trasplantar ahora de Finlandia acá la cosa como en el estado actual en que estamos en Argentina. Y yo señalaba 3 elementos básicos. En primer lugar, nada más que para comparar, el producto, digamos, la economía finlandesa señala un 2% de pobres, nosotros tenemos 30. Sí. La sociedad finlandesa está cerrando la última cárcel que tenía con los últimos presos que le quedan. Nosotros tenemos que reabrir cárceles y mejorar todo el sistema penitenciario. Nosotros tenemos conflictos de incumplimiento de las normas hasta en el semáforo, y ellos los tienen todo muy aceitado en una sociedad muy nómica, muy reglada. Ahora, ¿cómo es posible que vos tratés de traer aquello a otro contexto? Es no tener sentido cultural ni educativo. Claro. La formación, tanto cultural como educativa, es en forma un contexto. Lo primero que tenés que saber es dónde estás parado. Nuestra realidad no es esa. Ahora, ¿qué podemos tomar de Finlandia? Interrúmpame cuando quieran, Sí, una serie de elementos, por ejemplo. Finlandia tiene algo que nosotros perdimos, que también tuvimos, que es una articulación, un ponteo muy natural entre familia y escuela. Hoy, ¿qué está pasando? Aquello que antes era que el padre, cuando se enteraba de que el chico había incumplido algo, iba a pedirle disculpas a la maestra, ¿cierto? Y lo cascoteaba al pibe, no digo que lo cascoteara, pero menos que le sacudiera un poco el mate, pues hoy es al revés. Los padres van y golpean a la profesora que le desaprobó el hijo. Entonces, hay que reconstruir ese puente que los finlandeses lo tienen muy aceitado. La educación en Finlandia comienza por la casa. El Papa, en la misma Evangelio Gaudium, dice que la maestra argentina ya no es la segunda madre, es la primera madre en muchos casos. Entonces, no podés adaptar todo aquello. Como no podemos adaptar aquello, ¿qué propongo yo frente a Finlandia? Pues, en primer lugar, que tomemos el concepto básico que Finlandia tiene asumido, nosotros también tuvimos en una época, que es la vinculación de la escuela y la vida. Es decir, el aula común, el aula, escolar, y el aula sin muros, como dice McLuhan. Articular los dos mundos para que el muchacho sepa qué es la educación, lo que dice el filósofo Zubiri. Es la preparación de una persona para que se instale creativamente en la vida. No para la escuela, para la vida. Claro. ¿Y qué elementos ayudan al desarrollo de la persona para la vida? Poniéndolo en contacto con problemas propios de la vida, propios de la realidad familiar, escolar, social o mundial. Claro. Entonces, esta educación se puede, según lo estimo yo, canalizar por 2 vías. La primera vía es el tratamiento de problemas. Problato en griego es lo que se te tira adelante.
con lo que tropezás. Entonces le presentás un problema vital al chico y el chico, para resolverlo, vos tenés que inducirlo para que tiene que hacer un proyecto para resolverlo, porque hay que trabajar sobre él para superarlo. Entonces el proyecto te lleva a que te coaligues con otros y hagas un equipo, y estás afinando y acentuando la solidaridad, el trabajo armónico de equipo, la resiliencia, que es la capacidad de reaccionar positivamente frente a las dificultades que tengas, y al final el chico te logra su objetivo mediante el proyecto, porque el hombre es un animal proyectual, y como dice la Iglesia, el proyecto da vida a la vida. Pues cuando termina esto se da cuenta que la misma actitud la puede adoptar con su propia vida, y esto al chico lo saca de esta incertidumbre de no saber qué sentido tiene su vida, porque cuando ve su vida como una posibilidad de proyecto, de diseño, entonces empieza a darle sentido, es decir, dirección y acepción a la vida. Es muy formativo la educación por problemas y en equipo. El segundo, la educación por casos. Como decía, el caso es un trozo de la realidad traído al colegio. ¿El colegio en qué consiste? Y es una situación que vos lo proponés como un simulador de vuelo de la vida, y el chico practica allí lo que va a desarrollar después. Entonces desarrolla criterios, desarrolla sobre todo algo que es fundamental, lo que es la enseñanza axiológica, y los valores, que es lo que se ha venido abajo y que es lo que nos está faltando como sustento. Estas dos técnicas basadas en el concepto de que hay que educar para la vida, estas dos técnicas son sumamente útiles. ¿Qué otra cosa tomaría de Finlandia? Finlandia no desarrolla en este momento casos, desarrolla problemas, casos no. Bueno, ¿qué otra cosa tomaría? Algo que es fundamental y que nosotros no tenemos, y es el tutor en clase. Comenzamos en inicial. Vos mandás a tu hijo de 4 años a la escuela. Tiene dificultades porque dice rosa en vez de rosa, es decir, tiene un problema de rotacismo. ¿Qué hace Finlandia? Le pone un docente al lado. Al chico lo tiene con asistencia de especialistas que le van enseñando a pronunciar la R hasta que lo sacan a flote. El chico tiene un problema de dislexia, igual. El chico no entiende lo que lee, lo que le explican las consignas orales, igual. Tanto que tienen aulas de 5 alumnos antes de entrar en primaria, para que cuando entren en primaria estén todos nivelados. Claro. Eso acá no lo tenemos, por eso es que en primer grado lo que hace la escuela es consolidar las diferencias en vez de solucionarlas, porque la figura de tutor o mentor, como quieran llamarle, del alumno, que no es el maestro de clase, porque el maestro tiene que seguir con el otro grupo, pues esto nos está faltando, y la ley argentina nos permitiría, por una de las artículos que tiene, crear esta figura que naturalmente va a ser mayor inversión, pero es importantísimo. Doctor, yo lo escucho y toda esa propuesta es interesantísima, pero es toda una propuesta que viene por ahí desde los intelectuales o desde el ministerio o de quien tenga en su momento el poder y la capacidad para aplicarla, si Dios quiere, en nuestro país. Ahora, por otro lado, lo que a mí a veces me llama la atención es cómo las familias o los padres no somos los primeros exigidores, por decir alguna palabra, los que salimos a la calle a reclamar por educación o decir por qué están parando los docentes y nuestros hijos sin clase. ¿En qué momento el padre empieza a tomar esa noción, esa decisión, esa acción de darle importancia a la educación de sus hijos? Una vez que ha girado toda la rueda y ha sido educado bajo este sistema, porque pareciera ser un círculo vicioso ¿no? Sí, en realidad la educación es un campo tan vasto que para lanzar una reforma habría que empezar en todos los planos al mismo tiempo, simultáneamente. Es decir, no se trata únicamente de atender el Instituto Nacional de Formación Docente, del cual yo soy asesor naturalmente ad honorem como buen profesor de letras, modificar el currículum de las maestras, la continuidad de las maestras, las prácticas de las maestras, todo esto que no existe actualizado, sino que también hay que establecer los puentes con la familia. Fíjate que Finlandia tiene, cada padre 3 veces al año por lo menos se reúnen ellos con un profesor o con un alumno, con un docente y el chico, los 3 juntos, y dialogan acerca de las dificultades que tiene, en qué tiene que mejorar, para que de la casa ayude y demás. Esta conciencia es lentísima de generar. Es un viejo cuento
es que en la Argentina hay preocupación por la educación. Cuando Marita Carballo entró a la academia, que es una mujer que tiene una capacidad de compulsa a través de estadísticas internacionales y demás muy afinada, el tema que eligió fue qué lugar ocupa la educación en los temas prioritarios del argentino, el 7º. Nada de primero. Ahora, vos escuchás a los padres cuando hay una huelga docente, que les quedan los cachorros en la casa y que les arreglan toda la estructura familiar, protestas y demás. Ahora, vos decime un caso en que 4 padres hayan salido a protestar en todos los medios y a través de y frente a los gremios para que repongan los días de clase perdidos. Claro, no existe esa conciencia. No se los ve, no claro. existe. No, que no se los ve, no existe. Pero claro que no. Entonces, si el padre que quiere ejercer el derecho de que tenga a su chico para que no le moleste en la casa, ahora no tiene conciencia de que perdió 3 días de clase, y estoy diciendo 3 días, en la provincia de Buenos Aires llevamos 15, en Tierra del Fuego más de un mes. Y eso no se repone, y después te hacen el viejo verso de que vamos a abreviar y a condensar los contenidos y a acentuar las prácticas. Eso es toda verborragia, no existe. Yo soy un animal de aula, yo no soy un teórico. Yo hablo de lo que manejo, que es el aula, y sé muy bien que es imposible recuperar un mes de clase perdido si no das un mes más de clase. Ahora, ¿qué pasa? La ley está establecida, dice que si por cada día de clase hay que restaurar otro. ¿Cómo se restaura? La ley lo escribe, no cumplimos con la ley. Que se quitan vacaciones de invierno, anda a tocarlas. Claro. Segundo, que se da clase los sábados, no, porque tenemos que salir de piquiniqui. Que se avanza hasta diciembre, pero nosotros tenemos ya programado la salida del 20, que hay que retomar en febrero, todo es dificultad. Entonces es mentira que los padres tengan una conciencia tan aguda, ¿cierto?, para la protesta por la no educación de sus hijos, cuando no salen jamás a hacer una manifestación pública exigiendo simplemente esto, que se cumpla la ley, que está dispuesto que se repongan los días de clase día por día. Profesor, se nos ha ido el tiempo, pero siempre es un placer escucharlo hablar. Brevísimamente le puedo preguntar una oración sobre su libro sobre la educación para la prevención de las adicciones. Sí, es un libro que a mí me costó escribirlo porque no tenía ganas de escribirlo. Es un tema que a mí me produce rechazo, digamos, de ocuparme de eso porque realmente es un mundo molesto. Pero bueno, nadie lo escribía de la comisión que hicimos. Todo el mundo miraba para el techo buscando nidos cada vez que iba a escribir, y me puse a escribir. Y el libro ha tenido buena suerte porque es un libro que señala cuáles son los contenidos ordenados desde inicial, primaria y secundaria, graduados por niveles y ciclos de lo que tiene que ver con las adicciones, que son de 2 tipos, Elisa. Las adicciones a actitudes o a conductas, como por ejemplo el consumismo, es una adicción grave, que el chico a los 3 años empieza a manipularlo para que le exija al padre que compre tal cosa, y el padre para que no lo moleste le compra, y se va acostumbrando a que ya tiene todo, y la vida no es así porque te cachetea con postergaciones. Y sin embargo, la adicción al consumismo, que es grave, te lleva a otra adicción después, que es el último aparatito, el último celular, y el celular te hace dependiente de una manera. Esto nos daría lugar para 3 charlas, Sí, acabo de escribir un artículo larguísimo sobre esto. El celular te hace dependiente del llamadito, y cuando sos esclavo del instrumento, es como si adoraras un destornillador o una pinza. Esas 2 adicciones básicas que el chico le van minando la voluntad para oponerse a otras adicciones que son las de la sustancia, que aparecen posteriormente, después de los 10 años en la vida, y que te hacen vulnerable porque vos no te acostumbraste con esa capacidad que llamamos resiliencia, de fortalecer la defensa de tu persona, de tu salud, de quererte más vos mismo, de tener un proyecto de vida y evitar que te saquen del juego. La prevención educativa de adicciones también está disponible en la página web www.acadeu.edu.ar. Sí, querida, vos que no querés gastar un peso en un libro, lo tenés allí, podés bajarlo en PDF. Bien. Y ya lleva 3 ediciones en distintas provincias. Guía básica no para cobro un docentes. peso por muy eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, doctor, un placer como siempre para mí, tenerlo aquí en el programa, y le mando un cariño muy grande, saludos a Susi, y bueno, el año que Muchas viene vamos a gracias. convocar. Cariños a toda la familia, Y estamos juntando piedras para el monumento Te esfuerzo por tolerarte. Un saludo grande, doctor, adiós. Chao, chicas, hasta luego. Bueno, pasaba por nuestro micrófono el doctor Pedro Luis Barcia, a quien fuera concedido la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, que es el honor más
importante que puede conseguir un ciudadano por parte del Senado de la Nación.